Un poco de aire en una boca impura. Ese es el título del nuevo poemario de Ricardo Ayllón, escritor, voz de la poesía chimbotana y además editor. Su editorial se llama Ornitorrinco. Bienvenido a Presencia Cultural. Muchísimas gracias por la invitación. Ricardo, te tenemos aquí para conversar sobre dos temas. El primero, por supuesto, tu nueva obra, tu última obra, y lo otro es tu trabajo como director de la editorial Ornitorrinco. Antes de siquiera poder conversar, yo te invito a que nos leas un poco sobre un pedacito, algo que a ti te guste, para que podamos todos conocer un poquito de tu obra. Cuando hace falta verdad, cuando no existe la luz de un anhelo y las orquídeas se encogen como una estrella ofendida, mejor sería tomar el camino del agua, sumergirse en el humo callado de una boca cerrada. Ante tanta saliva sin dádiva, preferible subirse a la barca de una palabra infinita, lamer la fruta marchita de un firmamento prohibido. ¿Quién dice que es vano acudir al llanto del pálido acero, que es inútil mirarse en un rayo abatido, clamar en el idioma de un beso impedido, ensuciar a la sangre con la hogaza del llanto, amar la luciérnaga herida de una palabra? Cuando hace falta verdad, acudir sin miedo a la muerte. ¿Cómo te sientes tú mismo con tu obra? Más allá de la crítica, más allá de todo lo que se puede decir, ¿cómo te sientes tú mismo con lo que has logrado? Satisfecho. Satisfecho porque es un libro que me ha costado casi 10 años conseguirlo. Los primeros poemas del libro son de más o menos efectivamente hace 10 años, en 1998 me parece, cuando todavía vivía en Chimbote, escribí el primero y me ha costado mucho, noches de insomnio, dolor, experiencias personales, límites muy dolorosas, pero también alegres, transformaciones en mi vida, en mi estado civil, etcétera. Entonces me siento satisfecho porque he esperado bastante para este libro y yo creo que se publicó cuando debió haber aparecido. Toda esa espera tuya, todas tus experiencias en torno a este trabajo, ¿se traducen un poco en las 4 secciones o partes que se pueda decir de este libro? Definitivamente. Tú me habías presentado como voz de la poesía chimbotana y efectivamente está mucho de mi experiencia en Chimbote, en mi niñez, en mi juventud, en la vida, los principios de mi vida como escritor, en la bohemia, en Chimbote. Una de las partes del libro es la historia de mi amistad con un poeta similar de casi de mi misma edad y con una carrera literaria, se podría decir de un modo similar a la mía, y con quien compartimos experiencias y quien de pronto desapareció de mi vida. Era un muy buen amigo mío y desapareció y en homenaje a esa amistad es que yo escribo uno de los poemas, que es el primero, que tiene algo de narración y también de poesía. Ese es un tema súper interesante también. Al leer este trabajo realmente hay un juego entre narrativa y poesía, de todas maneras. ¿Tú crees que eso es un rasgo, una característica tuya o es esta vez que lo has intentado? No, es una característica mía. Desde el primer libro escribo así, escribo poesía en prosa. Nunca me sentí muy cómodo, muy a gusto, limitando la voz íntima al verso, no sé por qué. Y además tiene mucha influencia de algunas lecturas que en algún momento marcaron definitivamente lo que iba a ser en el futuro, como son los libros Anábasis de Saint John Peirce, o la poesía en prosa de Octavio Paz, que me gustó mucho. Sí. Y parte de esa poesía de largo con versos largos que sostuvo en algún momento Pablo Neruda. Poco de eso está ahí, y también mi práctica como narrador, que lo he hecho todavía no muy bien, pero también está, creo, ahí. Bueno, y esta nos abre directamente las puertas a hablar sobre lo otro, tu otra ocupación, cómo se conjuga con esto de ser escritor, poeta, que es director de una editorial. ¿Con quiénes estás trabajando, con quiénes has trabajado en Ornitorrinco? Bueno, la editorial es joven. Todo el trabajo literario al final me ha conducido al trabajo de editor. Empecé en mayo del año pasado y he tenido un poco de suerte en conseguir escritores que piensen en publicar con Ornitorrinco, sobre todo de mi región. Con ellos he trabajado básicamente, con escritores de Ancash, de la zona del Ande y de la costa. Definitivamente escritores con quien he compartido experiencias, que me conocen y que confiaron en el trabajo, que a ellos les parece que es serio. Y bueno, yo también soy muy serio
Me esfuerzo mucho en que un trabajo salga impecable, en el sentido no únicamente visual, sino también de ortográfico y gramatical. Y a veces me he tomado la libertad de rechazar algunos trabajos para que la editorial camine muy bien. Claro. Sí. ¿Y te parece, por supuesto, un proceso natural frente a la dificultad que para muchos escritores jóvenes representa lanzarse al mundo de la literatura, publicar un libro? ¿Es natural este proceso de aparición de más y más editoriales? ¿Está cobrando importancia? Mira, es natural, yo creo, para una realidad como la nuestra, donde en lugar de que parezca que hay cada vez más oportunidades, no ocurre eso. Vivimos en un país un tanto centralista desde todo punto de vista y también dentro de la literatura, y yo me he dado cuenta de que muchos escritores necesitan otras formas de llegar al público, no solamente a través del simple hecho de escribir, sino también de los medios, que no consiguen darnos todas las oportunidades, pero también a partir de que ellos mismos finalmente editen sus libros, publiquen sus libros. Muchos de los escritores que empiezan, inclusive yo, incluyéndome, yo publiqué mi primer libro creando mi propio sello. Sé que muchos lo hacen y en ese sentido algunos continúan en eso y otros, bueno, ya luego son llamados o buscan otras editoriales, sí, pero muchos continúan en lo mismo. Yo sí he tenido la suerte de que me publiquen libros editoriales alternativas aquí en Lima, pero de todas maneras sentía que había muchos escritores a quienes les faltaba confiar más en las grandes editoriales. No se sentían cómodas, parecía que no tenían el mismo lenguaje, no conversaban igual. Entonces, por ahí es que yo me he encaminado en llegar a ellos, en jalarlos un poco a ese territorio donde ellos se sienten más cómodos. Más cómodos, más a gusto. De hecho, la editorial tiene una página, tiene un blog que está colgado en internet, me imagino, para todos los interesados, para aquellos que quieran enterarse un poco más, o de repente algún talento que está escuchando y que esté interesado, ¿no? Sí. La dirección es Ornitorrinco Editores, blogspot.com. Sí, está en blog. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos, por contarnos un poco. Aquí está, Un poco de aire en una boca impura, que es su último poemario, y además, bueno, ya saben, ahí está la página para que se enteren un poquito sobre Ornitorrinco Ediciones. Gracias. Muchas Ricardo. Gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos con una nueva secuencia del programa.